Cuando compartimos nuestro hogar con un gato, se convierten en parte de nuestra familia. Pero, lamentablemente, como todos los seres vivos, llega un momento en que debemos enfrentar la inevitable despedida. ¿Cómo sabemos cuándo nuestros queridos compañeros felinos se están despidiendo de nosotros? En este vídeo, nos sumergiremos en los signos y comportamientos sutiles que los gatos exhiben cuando se acercan al final de sus vidas. Es importante recordar que la presencia de uno de estos comportamientos no necesariamente significa que el gato esté muriendo. Sin embargo, si observas la presencia de más de 4 de estos signos, es probable que tu gato esté en sus últimos días. 1. Cambios de personalidad. Cuando un gato se encuentra en las etapas finales de su vida, es común observar cambios significativos en su comportamiento y personalidad. Estos cambios pueden manifestarse de diversas formas, y es importante estar atento a las señales que podrían indicar que tu gato se está despidiendo. Los gatos enfermos pueden mostrar signos de irritabilidad y retraimiento. Pueden volverse más sensibles al tacto y evitar el contacto físico con sus dueños. Es importante respetar su espacio y no forzar la interacción si muestran señales de malestar. Algunos gatos, que normalmente son independientes, pueden volverse más cariñosos y buscar más atención de sus dueños. Por otro lado, los gatos que suelen ser más sociables pueden retirarse y pasar más tiempo solos. Observar estos cambios en la interacción puede ser un indicador importante del estado emocional de tu gato. Además, cuando un gato se está despidiendo, puede experimentar cambios en sus patrones de sueño y actividad. Es posible que duerman más de lo habitual o que muestren una disminución en su energía y actividad diaria. Por otro lado, algunos gatos pueden volverse más inquietos o agitados debido al malestar físico que experimentan. Ellos pueden expresar su malestar de diversas formas, como maullidos inusuales, gemidos o incluso gruñidos. Es importante prestar atención a cualquier cambio en la vocalización de tu gato y buscar ayuda veterinaria si notas signos de dolor o malestar. 2. Sullen Eilers. Un gato que está cerca de la muerte a menudo exhibe un comportamiento de aislamiento. Este alejamiento de la interacción social puede ser desconcertante para los dueños, pero es un aspecto natural del proceso de despedida felina. Los gatos, por naturaleza, tienen un fuerte instinto de supervivencia. Cuando sienten que su tiempo está cerca, su instinto les dice que busquen un lugar seguro y apartado donde puedan enfrentar su final sin la amenaza percibida de depredadores. El estrés puede agravar la condición de un gato enfermo o moribundo. Por lo tanto, es común que buscan entornos tranquilos y libres de perturbaciones. El aislamiento les brinda la tranquilidad. El aislamiento puede considerarse como un último acto de autonomía por parte del gato. Les permite tomar el control de su entorno y decidir cómo quieren enfrentar su partida. Es importante que los dueños respeten el deseo de aislamiento de su gato durante este periodo. 3. Cambios en la apariencia física. Este signo es el más evidente, ya que tu gato empezará a tener alteraciones en su aspecto. Los gatos que se están despidiendo a menudo muestran signos de falta de vitalidad generalizada. Pueden volverse menos activos, pasar más tiempo acurrucados en un lugar tranquilo o mostrar una falta de interés en actividades que antes solían disfrutar. La falta de energía y vitalidad es un indicador importante de que algo no está bien. Tal vez el cambio físico más notorio en tu gato es la pérdida de peso inexplicable, si tu gato parece estar perdiendo peso a pesar de que su apetito no ha cambiado significativamente. La pérdida de masa corporal puede ser un signo de que el gato está luchando contra una enfermedad subyacente. Algo a lo que debes prestarle mucha atención es a cualquier cambio en el pelaje o la piel de tu gato. La piel seca, escamosa o irritada, junto con la pérdida de brillo en el pelaje, podría indicar problemas de salud subyacentes. Además, observa si tu gato muestra signos de caída excesiva del pelaje o si su pelaje se vuelve opaco y sin vida. También pueden presentar cambios en la apariencia de sus ojos y orejas. Pueden tener una mirada apagada o vidriosa, pupilas dilatadas o enrojecimiento alrededor de los ojos. Además, observa si las orejas de tu gato parecen estar calientes al tacto, inflamadas o muestran signos de irritación. Es fundamental estar atento a estos cambios en la apariencia física de tu gato y consultar a un veterinario si observas cualquier síntoma preocupante.
La detección temprana de problemas de salud puede marcar la diferencia en la calidad de vida de tu gato. Amantes de los gatos, atención. Suscríbete ahora a nuestro canal para obtener los mejores consejos y trucos para mantener a tu gato feliz y mejorar su calidad de vida. Dale me gusta, comparte el vídeo con tus amigos y conocidos amantes de los gatos. Hagamos la vida de nuestros gatitos más divertida y gratificante juntos. 4. Comportamiento alimentario. Tu gato puede cambiar su comportamiento alimentario cuando su muerte está cerca. Uno de los signos más comunes de que un gato se está despidiendo es la pérdida de apetito. Si notas que tu gato ya no muestra interés en la comida o comienza a comer menos de lo habitual, podría ser una señal de que algo no está bien. Los gatos son criaturas de hábitos, y cualquier cambio drástico en su apetito debería ser motivo de preocupación. En el caso de que tu gato muestre un rechazo total de la comida y no responde a los intentos de alimentación, es importante buscar atención veterinaria de inmediato para evaluar su estado de salud y bienestar. Los gatos son criaturas territoriales y a menudo prefieren comer solos en un lugar tranquilo y seguro. Sin embargo, cuando un gato se está despidiendo, es posible que busque la compañía de su dueño durante las comidas. Esto puede ser un intento de buscar consuelo y seguridad en un momento de vulnerabilidad. Si notas que tu gato solo come cuando estás presente o busca tu atención durante las comidas, es una señal de que está buscando apoyo emocional. 5. El sedentarismo. El sedentarismo en los gatos es uno de los signos premonitorios que pueden indicar que el final de su vida se acerca. Observar cambios no habituales en los niveles de actividad de tu gato puede ser un indicador crucial de que algo no está bien con él. Si notas que tu gato, que solía ser juguetón y activo, ahora pasa la mayor parte del tiempo descansando o durmiendo. Puede que pierda interés en jugar con sus juguetes favoritos o en participar en actividades que antes disfrutaba. Los gatos que se están despidiendo a menudo muestran una tendencia a dormir más de lo habitual. Pueden buscar constantemente lugares cómodos y tranquilos para descansar, prefiriendo rincones apartados o áreas donde se sientan seguros y protegidos. Notarás que tu gato se vuelve menos interactivo con su entorno. Puede que ignore los estímulos externos, como los sonidos o movimientos que antes capturaban su atención, y opte por permanecer en un estado de calma y quietud. Cuando interactúas con tu gato, es posible que notes que sus respuestas son más lentas o menos enérgicas de lo habitual. Puede que no reaccione con la misma rapidez o entusiasmo ante estímulos como el sonido de su nombre o el movimiento de un juguete. Por lo general, suelen presentar resistencia a participar en actividades que impliquen esfuerzo físico. 6. Disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando un gato se está despidiendo, uno de los signos físicos más evidentes es la disminución de la frecuencia cardíaca. Normalmente, la frecuencia cardíaca de un gato en reposo oscila entre 140 y 220 latidos por minuto, dependiendo de factores como la edad, la salud y el nivel de actividad. Pero si su ritmo cardíaco se encuentra por debajo de esto, no se encuentra bien cuando un gato está enfermo o se acerca al final de su vida, su frecuencia cardíaca puede disminuir notablemente. En las etapas finales de la vida de un gato, la frecuencia cardíaca puede caer por debajo de los 100 latidos por minuto e incluso llegar a ser irregular. Es importante tener en cuenta que la disminución de la frecuencia cardíaca no siempre significa que un gato esté cerca de la muerte. Pero estos síntomas pueden influenciar significativamente en ello. 7. Pérdida del brillo en los ojos. La pérdida del brillo en los ojos es un signo común y característico que puede indicar que un gato está cerca de morir. Este cambio en la apariencia de los ojos puede ser notable y manifestarse de diversas maneras. Los ojos de un gato por lo general son brillosos, pero en un gato que se está despidiendo pueden volverse opacos, perdiendo su brillo característico y vitalidad. En lugar de tener esa mirada brillante y alerta, los ojos pueden parecer apagados y sin vida. Los ojos del gato pueden adquirir un aspecto vidrioso, como si estuvieran mirando a través de algo o en un estado de ensimismamiento. Esta apariencia vidriosa puede sugerir que el gato está pasando por un estado de transición y está desconectado del mundo exterior. Estos cambios en los ojos pueden ser difíciles de presenciar para los dueños de gatos, ya que los ojos son una ventana a la personalidad y el estado emocional de la mascota.
Es importante estar atento a estos signos y comprender que pueden ser una indicación de que el gato se está preparando para su despedida final. 8 cambios en su temperatura corporal. Los cambios en la temperatura corporal de un gato pueden ser un signo revelador de que se están despidiendo. A medida que un gato se acerca al final de su vida, su cuerpo puede experimentar una disminución gradual de la temperatura. Esto puede manifestarse como una sensación de frío al tacto en áreas como las orejas, las extremidades y la cola. Los gatos pueden buscar fuentes de calor, como acurrucarse cerca de una fuente de calor, o buscar lugares cálidos para descansar, en un intento de mantener su temperatura corporal. Es esencial prestar atención a los cambios sutiles en la temperatura de tu gato, ya que pueden indicar que su cuerpo está perdiendo la capacidad de regular adecuadamente el calor interno. Esto puede ser un signo de que su sistema está debilitado y que se está aproximando al final de su vida. Es importante señalar que los cambios en la temperatura corporal también pueden estar relacionados con otras condiciones médicas, por lo que es crucial buscar atención veterinaria para evaluar adecuadamente la salud de tu gato y determinar si estos cambios son parte de un proceso natural de despedida o si requieren intervención médica adicional. 9. Falta cuidado personal y acicalamiento. El descuido en la higiene del pelaje y en general puede ser un signo de que algo no está bien con tu gato. Los gatos suelen ser animales meticulosos cuando se trata de acicalarse y mantenerse limpios. Sin embargo, cuando se acerca el final de su vida, pueden perder interés en mantener su pelaje limpio y ordenado. Los gatos que se acercan al final de sus vidas pueden mostrar una disminución en su interés por el acicalamiento. Puedes notar que tu gato ya no se lame tan frecuentemente como solía hacerlo, dejando su pelaje desaliñado y enredado. El pelaje del gato puede parecer opaco, desordenado y sucio debido a la falta de cuidado. Los gatos que se sienten mal pueden no tener la energía o el interés para mantener su aspecto limpio y saludable. Además del pelaje, los gatos pueden mostrar descuido en otras áreas de su higiene, como la limpieza de sus orejas, ojos y uñas. Puedes notar que su pelaje está enmarañado, sus orejas sucias o sus uñas largas y descuidadas. El descuido en la higiene del gato puede ser una señal de malestar físico o emocional. Puede indicar que el gato está experimentando dolor, malestar o fatiga, lo que le impide realizar actividades de cuidado personal. 10. Disminución del rascado. Uno de los signos que pueden indicar que un gato se está preparando para despedirse es la reducción en su actividad de rascado y marcaje. Los gatos tienen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas y en otros lugares de su cuerpo que utilizan para marcar su territorio con su olor. Cuando un gato está cerca del final de su vida, es posible que ya no sienta la necesidad de marcar su entorno de la misma manera que solía hacerlo. Esta disminución en el marcaje territorial puede ser una señal de que el gato está entrando en una fase más tranquila y contemplativa. El acto de rascar es una parte natural del comportamiento felino. Los gatos rascan para afilar sus uñas, estirarse y marcar su territorio. Sin embargo, cuando un gato se está preparando para morir, es posible que pierda interés en rasgar los lugares que solía frecuentar. Esto puede deberse a una combinación de factores, que incluyen la disminución de la energía y la necesidad de conservarla para actividades más esenciales, así como cambios en su enfoque y prioridades a medida que se acerca al final de su vida. Si has notado cambios preocupantes en la salud o el comportamiento de tu gato, recuerda que no estás solo. La salud de nuestras mascotas es una prioridad, y es normal sentirse angustiado cuando nuestros compañeros felinos muestran signos de enfermedad o están cercanos a su muerte. ¿Estás ansioso por saciar tu sed de conocimiento felino? Te invito a sumergirte en el fascinante mundo de los gatos descubriendo los 10 poderes ocultos que poseen. Este vídeo te abrirá las puertas a los misterios que rodean a nuestros adorables compañeros peludos. ¿Qué secretos esconden esos pequeños exploradores de la vida? No dejes pasar esta oportunidad única para conocer más sobre las habilidades extraordinarias que hacen a nuestros gatos tan especiales.